¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Redescubriendo Nuestros Orígenes, en este podcast donde tratamos de conocer mucho mejor la figura y la obra, la investigación en su doctorado de Miquel Pérez Sánchez Pla, que nos está llevando pues, a entender cosas del antiguo Egipto que nos están maravillando, que nos están volando la cabeza, que nos están haciendo ver todo desde una perspectiva absolutamente única y sobre todo muy nueva. Miquel, hola de nuevo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vamos a abordar otro nuevo capítulo. Solo recordaros que tenéis los dos primeros aquí, justo en la parte superior de la imagen. Os lanzamos el vínculo con el que podréis repasar esos dos primeros podcasts para seguir con este tercero. Un tercero que nos va a llevar a ponernos un poco el salacot o el traje de Indiana Jones, porque vamos a bajar a hacer como casi de arqueólogos, porque hoy vamos a conocer mucho mejor la Gran Pirámide, y el monumento, o sea, todo el conjunto monumental de Giza, ¿no? Porque es importante conocer cosas tan impresionantes como sus medidas, como por ejemplo relaciones con otras pirámides que están cerca, que a lo mejor siempre está esa duda de si la tienen o no y por qué tienen esa relación. Sobre todo, primero, vamos a empezar por el inicio de todo esto, es esa duda de si el conjunto de Giza tiene 3 o tiene 4 pirámides. Miquel, ¿qué pasa aquí? Bueno, mira, de arqueólogo no puedo ser porque no lo soy arquitecto. Dicho esto, bien, hay un arqueólogo que ha trabajado a fondo todo el tema de la cuarta pirámide, que es la pirámide de Djedefre, que se halla en Abu Rabás. Está a 8,2 kilómetros al norte de la Gran Pirámide y es la pirámide del hijo de Keops. Ahí, y sucesor de Keops. Ahí se ha especulado mucho respecto a que había un divorcio padre-hijo. Bien, en el segundo libro veremos que eso no es así, porque a la hora de la verdad la relación de la pirámide de Djedefre con el resto de las pirámides de Giza es estrechísima desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista astronómico. Es decir, curiosamente, desde el punto de vista astronómico hay una referencia a la precesión de los equinoccios. Es decir, sabemos que la precesión de los equinoccios es el giro que realiza la Tierra entre las estrellas fijas, que tiene una duración de 25.770 años, es el calendario más grande que conoce la humanidad. Y los egipcios la conocían claramente, ¿no? Bien, el caso es que la pirámide de Djedefre, además de esta relación astronómica con el conjunto de Giza, también tiene una relación matemática excepcional, es decir, está ligada al conjunto de Giza a través de un triángulo de Pitágoras enorme. El caso es que esta será en el libro 2 la demostración fehaciente de que de que la pirámide de Djedefre es la cuarta pirámide. Esto ya lo dijo o lo intuyó de alguna forma Zahi Hawass cuando el arqueólogo egipcio trabajó sobre esta pirámide. La desescombró porque parece ser que durante el Imperio Romano fue destruida. Bueno, destruida lo fue, pero quiero decir que parece ser que fue durante el Imperio Romano. Y ahora prácticamente está arrasada, quedan los cimientos y poco más. Tiene una particularidad, que está en una cota superior a la llanura de Giza, con lo cual, por decirlo de alguna manera, está más cerca del cielo la pirámide del hijo que respecto a la pirámide del padre, ¿no? Como si hubiera dado que no se podía construir una pirámide más grande, porque en el proyecto conjunto de Giza, que ese es otro tema que trato en el libro 2, es decir, Giza, que nadie piense que fueran 3 pirámides puestas allí al azar, de ninguna de las maneras. Es decir, estas 3 pirámides respondían a leyes matemáticas y geométricas en su posición. Y además lo hacían de una manera muy sorprendente, aparentemente hoy, pero que en el pasado tenía toda la lógica. Es decir, el referente que tomaron fue la Esfinge de Giza. Esto ya lo hablaremos con más profundidad, pero lo que puedo anticipar es que la Esfinge de Giza era muy anterior a las pirámides. Te has anticipado, pero por muy poquito, porque es lo siguiente que te iba a preguntar. Y la verdad es que me estaba ya frotando las manos, porque es un tema que a mí me encanta, el tema de la antigüedad de la Esfinge. Todos conocemos ya, más o menos, si nos ha interesado un poco, seguro que vosotros también estos temas, seguro que conoceréis ya la aproximación
principal que hicieron ya en su día John Anthony West con Robert Schoch, que Robert Schoch es un geólogo de la Universidad de Boston. De Boston. Y él es el que, me acuerdo, la historia él la explica perfectamente. Cuando John Anthony West se dirigió a él para testearlo, le invitó a ver la pirámide diciéndole que había contemplado una anomalía geológica que podía indicar que fuera más antigua. Pero en realidad, él, en sus declaraciones, me acuerdo perfectamente, dijo, esto para mí, con ojos de geólogo, voy a ir ahí, voy a dictar sentencia, esto no es tan antiguo, ni mucho menos. Y dice que su gran sorpresa fue cuando se presentó y vio lo que vio, que ahora nos lo explicarás tú, dijo, esto realmente aquí hay un trasfondo muy importante. Sí, hay contradicciones muy importantes respecto de lo que es la escultura de la esfinge. Es una escultura excavada en el suelo, que durante siglos y probablemente milenios estuvo cubierta, salvo la cabeza, por la arena del desierto. Y lo que llama la atención es que el desgaste que tiene en la parte inferior, es decir, del cuerpo de la esfinge, es muy superior al de las pirámides, ¿no? Entonces, si fueran contemporáneos, lo primero que dices, bueno, oiga, lo lógico es que el desgaste fuera similar, ¿no? Pero luego hay otro elemento que es de pura geometría, o si queréis, de puro diseño, diría yo, que es que la cabeza respecto al cuerpo tiene una proporción muy distinta. De tal manera que la idea de West y de Schoch es muy clara, que es muy anterior. Schoch habla de que podía ser entre el quinto y el séptimo milenio, si no recuerdo mal, antes de Cristo. Y el quinto y octavo, tal vez. Y prácticamente clava la datación. Esa datación puedo confirmarla con total y absoluta seguridad, es decir, porque son las estrellas, son los planetas específicamente, quienes nos determinan la fecha exacta de la Gran Esfinge. Esto es uno de los elementos claves del libro 2, y en él explico que responde a un fenómeno astronómico singular. De tal manera que queda además certificada la antigüedad a través de ese sistema que estaba hablando antes, de que los números se transforman en palabras, porque hay dos números claves en todo el proceso de investigación y que se hallan en la Gran Pirámide, se hallan en Giza, que es el 888, que es el número del dios uno primigenio, pero también hay otro, que es el 892. Curiosamente, ambos números están en la esfinge de Giza y están asociados a la posición de los planetas. Es un poco largo de explicar, no lo voy a contar ahora, ya haremos un podcast específico para esto en su día. Lo desarrollo con total claridad en el segundo libro. Y tengo que añadir que si el 888, que está en la esfinge, y está en la Gran Pirámide, es el número, y está también, lo hemos visto en el podcast anterior, en Saqqara, es el número del dios uno primigenio, el 892 es el número del nombre de la civilización madre del Antiguo Egipto. Bueno, asimiladlo, darle a pausa, si queréis, para pensarlos un poco. Si no tenéis otra opción, aquí tengo el libro del que estamos hablando. Los podcasts van más o menos al ritmo de capítulo por podcast, es decir, ahora sería el capítulo 3, más o menos repasando los conceptos que ahí salen, pero si queréis, no podéis esperar más, tenéis la opción de siempre comprar este libro, que hay dos ediciones, por cierto, es autoeditada por Antiguo Egipto 21, la otra es de la editorial Larousse, pero las dos las podéis adquirir si queréis en nuestra página web, que tenéis en la descripción también, es antiguoegipto21.com. Es decir, tenéis esa opción si queréis, si no podéis aguantaros más, si no, pues seguidnos acompañando, que estamos disfrutando muchísimo aquí de la compañía de Miquel. Sí, perdona, respecto del libro que comentas, al final del libro, y no os anticiparé cosas para evitar hacer un spoiler, al final del libro se revela que el nombre que corresponde al dios uno primigenio y el nombre que corresponde a la civilización madre del Antiguo Egipto. Vale, pues ahí lo dejamos. Siguiendo con lo que estábamos comentando, justo muy cerquita de la Esfinge está el templo del Valle
de Quefren encontramos bloques de hasta 100, 200, 300 toneladas. A ver, Miquel, ¿por qué necesitaban bloques tan grandes? Y sobre todo, ¿cómo los hallaban? Creo que también en el templo de Micerino también encontramos algo parecido, ¿no? Sí, hay un bloque de 100 toneladas en el templo del Valle de Quefren, uno de 400 toneladas en el templo del funerario de Quefren, que es el que se halla al este de la pirámide de Quefren, y otro de 200 toneladas en el templo funerario de Micerino, que también está situado al este de la pirámide de Micerino. Claro, desde el punto de vista de la tecnología contemporánea, tenemos grandes dificultades para trasladar bloques de esas características, porque necesitamos varias grúas. Pero claro, la primera pregunta que a uno le surge es, oiga, estos señores, ¿para qué necesitaban bloques de esas características? Porque incluso cortando la piedra es más fácil hacer bloques que puedan trasladarlos manualmente los propios obreros. Claro, aquí la única manera de entenderlo es que estos señores estaban demostrando un músculo tecnológico. Es decir, mirad que somos, mirad, me refiero, investigadores del futuro, mirad que somos capaces de hacer. Claro, 400 toneladas, oiga, es un auténtico disparate. Es decir, solamente el de 100 toneladas tendría unas medidas similares a la de un estar de 15 metros de 15 metros cuadrados de una vivienda tipo en cualquier ciudad nuestra. 15 metros cuadrados no es que sea un estar muy grande, pero es lo suficiente como para recoger la vida de una familia. Pues en 15 metros por 3 aproximadamente, si no recuerdo mal, por 2,5 metros de altura, eso sería el equivalente de 100 toneladas. Entonces imaginaros lo que pueden ser 400 toneladas. Estamos hablando de que cada metro cúbico de volumen viene a pesar entre 2,4 y 2,6 toneladas. Entonces, claro, estamos hablando de unas dimensiones que son inimaginables para una civilización que teóricamente no conocía ni la rueda y que los cinceles que tenían para cortar piedra eran de bronce. A mí que me lo expliquen porque no lo entiendo. Bueno, una hipótesis sería que conocían el hierro, pero aún así también implica una serie de dificultades tremendas que no tienen mucha explicación. Bueno, lo dejamos ahí porque ya entraríamos en el terreno de la especulación. También os dejamos a vosotros que especuléis lo que queráis, que es muy sano, plantearos las hipótesis que queráis, pero vamos a seguir avanzando en este complejo fantástico, este conjunto monumental de Giza, porque también hay un sitio que tiene su misterio, que son las fosas de las barcas solares. Se encontraron esas 4 fosas al lado de la Gran Pirámide, pero sobre todo la que está creo que es en el más al sur, que es donde encontraron toda la barca solar, pero que tiene unas medidas muy curiosas, ¿no? Sí. Vamos a ver. Perdona, Miguel, está reconstruida, ¿no? Está perfectamente reconstruida. Se sitúa en la zona sur de la pirámide. Yo no sé si ha sido un gran acierto hacer el volumen enganchado justo a la pirámide y en el lugar de la fosa, pero bueno, allí está. La barca es absolutamente espectacular. Y lo que llama la atención es el perímetro de la fosa, que estamos hablando de 60 codos reales, y 60 codos reales son 31,416 metros. 10 veces el número pi. Otra vez. Bien. Y aquí sí que podría tener, si más no, se abre una nueva incógnita. Vamos a ver. Las barcas solares, teóricamente, bueno, esta barca parece ser que es la que llevó los restos del faraón a través de una travesía por el Nilo hasta su morada eterna. Pero las barcas solares simbólicamente representaban las que llevaban el faraón a través de los cielos, como si de una nave interplanetaria se tratase, en dirección a la zona llamada Duat. El Duat era una zona que estaba entre el Duat es el nombre que recibe en el Imperio Nuevo. En el Imperio Antiguo se llama Dat. Estas barcas solares se tenían que dirigir hacia el lugar donde
se creía que iban a reposar las almas de los faraones, que es la zona comprendida entre la constelación de Orión y Sirio. La estrella Sirio es una estrella absolutamente importantísima para el Antiguo Egipto. Resulta ser que el calendario del Antiguo Egipto se iniciaba en la fecha en que Sirio volvía a aparecer en los cielos después de estar 70 días tapada por la luz del sol. Y he de deciros que Sirio es una estrella que la vemos blanca hoy en día, que en la antigüedad la veían rojiza. Y la gran sorpresa es que posteriormente, sobre 1860, se descubrió que Sirio era una estrella binaria, es decir, compuesta por dos estrellas, una de las cuales es una estrella similar al Sol y la otra es una estrella hiperdensa, una estrella blanca hiperdensa, que es la evolución de una estrella gigante roja. Es decir, cuando una estrella normal empieza a perder helio, crece. En ese crecimiento se puede comer a todo su sistema planetario y ese es el proceso de hinchazón hacia gigante roja y luego se contraen transformándose en una enana blanca. Bien, eso es lo que parece que ha sucedido con Sirio B. Entonces, claro, la gran duda es si ese fue un proceso histórico protohistórico, o sea, producido en los últimos 10.000 años, por entendernos, o si ese hecho fue mucho más anterior y se podría explicar que fuera roja por el hecho de que los poetas o escritores clásicos hablasen de Sirio como una estrella roja si es que estaba sobre el horizonte. Sabéis que el Sol cuando se encuentra sobre el horizonte es rojizo porque la incidencia de los rayos solares no es perpendicular a la Tierra y eso le da un color de estas características, ¿no? Bueno, hablaba de Sirio en este sentido por una razón. Estamos hablando muchas veces del número pi y da la casualidad de que Sirio está a 8,601 años luz y esos son 3.141,5,6 días luz. Es decir, la pregunta que me hago a partir de la gran importancia de Sirio, porque el calendario egipcio se iniciaba con Sirio, y Sirio era la representación celeste de Isis. Y la pregunta que me hago es, vamos a ver, no es mucha casualidad que sean 3.141, 3.142 días luz la distancia a Sirio y el número pi lo encontremos por todas partes, porque eso son 1000 veces pi. Vamos a ver, la pregunta puede parecer absurda desde el punto de vista de lo que sabemos a día de hoy del Antiguo Egipto. Pero si estamos encontrando permanentemente datos que nos dan información a nivel geodésico, a nivel astronómico, a nivel matemático y a nivel geométrico muy avanzados, como mínimo nos lo hemos de preguntar. ¿Es una casualidad que la distancia a Sirio sea en días luz 1000 pi, que la Gran Pirámide sea 100.000 pi codos reales cuadrados, que el perímetro de Saqqara sean 1000 pi codos reales, y que incluso en las fosas, las naves estelares, entre comillas, en las que se transformaban las barcas solares, también contengan el número pi, sea en este caso como 10 veces? Esa pregunta nos la hemos de hacer. Sí, porque tantas veces una cosa tenemos que empezar a distinguir entre la casualidad y la causalidad, ¿no? Ahí es quizá y además lo iremos viendo porque a medida que vayamos avanzando veremos que las casualidades se repiten una y otra vez, y ya no solo con el número pi, sino con otros elementos matemáticos que son de gran importancia y que están mucho más adelante de lo que se supone en el tiempo de lo que deberían estar. Pero bueno, sigamos con esta visita al conjunto monumental de Giza, porque ya nos vamos con la pirámide, que tiene una forma absolutamente singular, ya desde su forma original, digamos, no es una pirámide clásica, sino que podemos encontrar tres particularidades, ¿no?, en ella. Una, que es que tiene un zócalo de un codo real de altura. Dos, que las caras laterales de la Gran Pirámide no eran planas. Y tres, que tenía una coronación diferenciada de lo que ya nos has hablado, pero que esos tres elementos le configuran o le confiere, mejor dicho, pues una particularidad con respecto a las otras pirámides edificadas. Eso ya le hace ser diferente. Pero sobre todo, lo del zócalo
específicamente un codo real de altura, ¿qué significa? Déjame que vuelva atrás porque me fui por Sirio, me fui demasiado lejos. Y volvamos antes a la Tierra porque hay un par de elementos muy importantes en la barca solar. Tú me preguntaste sobre la medida, no la di. La longitud de la barca solar era 43,6 metros, casi 44 metros de longitud. O sea, si lo relacionamos con la escala nuestra en la ciudad de Barcelona, la diagonal, que es la segunda avenida más importante del ensanche, tiene 50 metros. Es decir, la barca solar de Keops, puesta transversal, solo sobrarían menos de 3 metros por cada lado de la diagonal de Barcelona, de la anchura de la diagonal de Barcelona. Llama la atención la enorme dimensión. Y el otro elemento excepcionalmente importante, porque estábamos hablando todo el rato de la importancia de las matemáticas, es que tenía 1224 piezas. Bueno, como si son 25 o 23. Pues no, señor. El número 1224 es 8 veces 153. ¿Qué pasa con el número 153? Os preguntaréis. El número 153 es el único número de 3 cifras que es igual a la suma de sus cubos. Es decir, el número 1 multiplicado 3 veces por sí mismo es 1. El número 5 multiplicado por 3 veces por sí mismo es 125. El número 3 multiplicado 3 veces por sí mismo es 27. La suma de los 3 nos da 153. ¿Y eso qué influencia tiene? ¿Qué tiene que ver con la barca solar? Pues que 1224 piezas son 8 veces 153. Y 8, el número de Tot, el número de la ciudad Hermópolis Magna, que en egipcio significaba Gemenu, que en egipcio era el nombre Gemenu, ese Gemenu, su nombre es, la equivalencia en la lengua egipcia es 8. Es decir, la ciudad del dios de la sabiduría resulta ser que era un número, el nombre de una ciudad. Es decir, imagínate que Barcelona se llamase 5, o que Valencia se llamase 7, o que Madrid se llamase 2. Es muy chocante, no nos podemos imaginar una ciudad que esté definida por un número. Pues sí, señor, la ciudad del dios de la sabiduría y de las artes era una ciudad que se definía por el número 8, que era el nombre de la propia ciudad. Pues muy bien. Si cogemos el 153 y lo multiplicamos por 8, obtenemos las 1224 piezas de la barca solar de Keops. ¿Y eso qué particularidad tiene? Pues que el 8 es la máxima potencia de la década sagrada. Es el único número cúbico, el único número que multiplicado 3 veces por sí mismo, hay un número que multiplicado por 3 veces por sí mismo te da 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de la verdad, si los 1224 piezas de la barca solar de Keops resultan ser que es igual al 2 al cubo, más 10 al cubo, más 6 al cubo. Y si el 10 es la base del sistema decimal, el 6 es la base del sistema sexagesimal. Por tanto, atención, que eso dista mucho de ser casual, porque hay el 153 tiene otra particularidad. Es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera, etcétera, más 15 más 16 más 17. Y el 17 es el número de Osiris. Es decir, la suma de los números del 1 al 17 es 153. El 17 es el número de Osiris. ¿Por qué? Porque resulta que el día de la muerte de Osiris fue el día 17 del mes de Atir, el tercer mes del calendario egipcio. Por tanto, imaginaros que estamos enlazando las matemáticas, las estamos enlazando con la mitología. Pero hay todavía un dato más. La longitud de la barca solar de Keops de 43,6 metros no es otra cosa que 5 veces exacta la medida de cada una de las aristas de la Gran Pirámide. Porque para sorpresa excepcional mía, cuando medí las aristas de la Gran Pirámide, que junto con las bases son las líneas definidoras de la propia pirámide, pero son las que elevan la pirámide hacia el cielo, me dio 218 metros absolutamente exactos. 218,00 metros. Me equivoco, había 1 milímetro de diferencia. Claro, y la pregunta es, ¿y qué es el número 218?
por el sistema que os explicaré en el quinto podcast, el número 218 no es otra cosa que que corresponde a las 3 primeras letras del nombre del Dios Uno primigenio. Por tanto, las 4 líneas que se levantan desde el suelo hacia el cielo en la Gran Pirámide nos están diciendo por 4 veces la palabra que sintetiza el nombre de ese Dios Uno o Netherwa, que está documentado en el 4º milenio antes de Cristo en Egipto. Vaya. Y ahora si quieres entramos en la Gran Pirámide, pero es que creía que era imprescindible hablar un poquito más a fondo de la barca solar. Lo es porque también nos coloca en una posición en la que ya podemos empezar a intuir, nuestra audiencia, vosotros ya, seguro que como sois muy inteligentes, porque estáis viendo este podcast, y seguro que lo habéis deducido, hay una cosa que parece de alguna manera emanar de todo esto, que hay como una mezcla de conocimiento matemático religioso, es decir, hay una aproximación a las matemáticas muy religiosa. Los pitagóricos, Pitágoras tenía una aproximación también religiosa y creo que nos lo vamos a encontrar redefiniendo quizá la relación de Pitágoras con el antiguo Egipto, ¿no? Sí, es así, es exacto. Mira, vamos a ver. Pitágoras hemos de tener presente que estuvo 20 años en Egipto, que estudió en las casas de la vida y que fue ungido sacerdote. Por tanto, el conocimiento pitagórico, que entre otras cosas lo que hace es distinguir los números como entidades preexistentes con independencia de la unidad de medida que determinan, este es un hecho esencial para entender la arquitectura egipcia de la Gran Pirámide y de Giza. Por ejemplo, si yo te hago así, tú no estás pensando en 5 dedos, tú estás pensando en el número 5. Tal cual. Entonces, los pitagóricos funcionaban exactamente así. Los números eran preexistencias, incluso llegaron a considerar los 10 primeros números como la década sagrada. De tal manera que los números preexistían con independencia de lo que designaban. Entonces, ¿qué nos encontramos en la Gran Pirámide? Números que son matemáticos, que tienen correspondencias geodésicas, que tienen correspondencias astronómicas, que tienen correspondencias geométricas. Y al revés. Es decir, encontramos un trenzado de conocimiento en el que los números son intercambiables sin considerar las unidades de medida y que te permiten llegar de una ciencia a otra. Y esto encuentro que es absolutamente original y yo creo que poderlo entender se lo debemos a Pitágoras, precisamente porque él trajo ese sistema de conocimiento. De la misma manera que te tengo que decir que el teorema de Pitágoras está clarísimamente dentro de la Gran Pirámide y es el que me ha permitido reconstruir la forma original de la llanura de Giza, que formaba parte de un plan de ordenación en el que las 3 pirámides estaban interconectadas geométricamente y a su vez estaban interconectadas con la esfinge como primer elemento generador de la obra de Giza, y a su vez estaban interconectadas geométricamente, como he comentado antes, con la 4ª pirámide, con la pirámide de Djedefre. Bueno, me imagino. Yo ahora tengo muchas preguntas también y qué hacerme, porque esto, a mí mismo también, porque esto hay que asimilarlo, esto hay que digerirlo. Es verdad que yo hace mucho tiempo ya me había leído el libro, pero cada vez que lo oigo de la boca de Miquel, siempre pues a uno le quedan todavía más preguntas que hacerse, ¿no? Y trataremos de resolver. Y también os quiero comentar, quería deciros que tenemos un mail que es el info@antiguoegipto21.com, donde ahí podéis dirigiros a nosotros y preguntaros lo que queráis, ¿eh? En esa dirección pues podéis preguntarnos cualquier cosa que nosotros os comentaremos. Rápidamente entremos. Te decía que tiene 3 elementos la pirámide, que es el zócalo de un codo real de altura, las caras laterales de la Gran Pirámide, que no eran planas, y la coronación diferenciada de la que hemos hablado anteriormente. Pero rápidamente, Miquel, zócalo, ¿para qué? ¿Para qué colocas un zócalo? Bueno, cuando las otras pirámides no lo tienen. A ver, el zócalo es un elemento de nivelación. Piensa que la pirámide se asienta sobre la roca natural de Giza, de tal manera que hay una parte de la roca natural que está cortada para definir el zócalo, pero incluso en el interior de la pirámide la roca sobresale
y encuña, se mete en el interior de la pirámide. ¿Qué efecto representaba desde el punto de vista de estabilidad? Es clarísimo que una pirámide, si recibe empujes laterales, difícilmente se mueve, pero si además tiene un anclaje en el medio, es asegurarla del todo. Es decir, si ellos venían de la experiencia de una torre que se les había hundido por el empuje lateral de un tsunami, con la pirámide, además, con un anclaje en el centro de ella, la aseguraban totalmente. Bien, dicho esto, hay otro elemento muy importante, la medida del zócalo. Al margen de plataforma de nivelación, que consiguieron una nivelación prácticamente exacta, el zócalo, ¿para qué más les sirve? Pues la altura es un codo real. Es decir, por primera vez en la historia de la arquitectura de la que yo tenga conocimiento, el monumento nos está dando el instrumento de análisis necesario para los investigadores del futuro. Nos está diciendo, mire, este monumento es tan importante que si ustedes quieren entrar a entender alguna cosa, tomen esta unidad de medida. Y eso, lógicamente, es lo que hizo Petrie, y eso es lo que hemos ido haciendo todos los investigadores que lo hemos seguido. Es decir, el codo es el definidor de la unidad de medida el zócalo, al medir un codo, es el definidor de la unidad de medida de la Gran Pirámide. Y cuando hablamos de las caras, sí, visualmente hubo esa imagen histórica que se tomó por primera vez desde un avión, donde ahí se puede ver perfectamente lo que se llama el relámpago de Giza, ¿no? Ese efecto. El efecto relámpago, sí. O sea, eso es debido a que las caras triangulares no son unos triángulos absolutamente planos, sino que la apotema, o sea, la altura del triángulo de las caras está ligeramente metida para adentro. Eso permite que en vez de ser una forma cuadrada en planta, haga así en los extremos y se meta para adentro de tal manera que tiene una forma estrellada, de estrella de 4 puntos, ligeramente estrellada, porque la diferencia en cada uno de los lados es de 1,7 codos reales, que eso deben ser unos 85 centímetros aproximadamente, lo suficiente como para que el paso de la luz tangente en los equinoccios produzca un efecto relámpago al saltar la luz de una cara a la otra. Este hecho es absolutamente singular y es el que me llevó a entender que la pirámide tenía una esfera de coronación. ¿Por qué razón? Porque los bloques que quedan en la cara norte tienen una pendiente aproximada de 51,85 grados más o menos un minuto. Pero resulta que estos mismos bloques, si los llevas hasta arriba, no consigues la altura con esa inclinación que siempre se ha determinado que tenía la pirámide, que eran 280 codos más uno del zócalo, y que una de las singularidades más inesperadas que presenta y que es conocido desde la antigüedad es que está proporcionada con la distancia al Sol en el perihelio, es decir, en el momento de máxima proximidad del Sol a la Tierra. Claro. Es decir, te están diciendo claramente que los egipcios conocían cuál era la distancia al Sol en su momento de máxima proximidad a la Tierra, ¿no? Bien, el hecho es que al darle esta pendiente en el centro de la apotema, me di cuenta que no llegábamos a esa altura. Y pensé que una de dos, o todos los investigadores anteriores estaban equivocados y habían dado una proporción incorrecta con la distancia del Sol, y la Gran Pirámide no estaba proporcionada con la distancia del Sol, o le faltaba alguna cosa a la pirámide. ¿Qué le podía faltar? Pues a partir de ahí, la imagen de una montaña coronada por el Sol la tenemos todos. Y, como expliqué en un podcast anterior, los piramidones de la Gran Pirámide, de las pirámides de Egipto, algunos de ellos tienen soles alados. Y entonces me pregunté, bueno, ¿y si en vez de ser alado fuera una representación más realista del Sol? Entonces probé la primera medida que se había dicho recientemente que estaba en la Gran Pirámide, era el número E. El número E define una catenaria o un collar cogido por los dos extremos. Y le di la medida del número E. Entonces me encontré con la sorpresa que tenía que cortar la punta de la pirámide, la tenía que cortar de tal manera que esa esfera con el número E, me daba un cuadradito en la cima, en el momento de cortarla, cuyo perímetro, adivina qué era. El número pi. Efectivamente.
Claro, al encontrarme en la cima de la pirámide el número E por un lado y el número pi por otro, que son dos de las 4 proporciones esenciales de las cuales ya hablaremos, me planteé que eso no podía ser casual. Entonces, una vez terminada de reconstruir, la medí, y al pedirle al ordenador la medida, la gran sorpresa fue 314.159,27, que es exactamente 100.000 veces el número pi, o lo que es lo mismo, el número pi con 7 cifras decimales, lo cual representaba, cuando inmediatamente me fui a buscar la historia de las matemáticas, anticiparse entre 3.000 años primero y 4.000 años después a la evolución de las matemáticas. Además, no está aplicado de un modo intuitivo, sino que está aplicado de un modo de una brillantez matemática y sobre todo de una precisión y con mucha intencionalidad como para dejar esa especie como de sello y sobre todo de como el rastro de las migas de pan para que uno lo pueda seguir, ¿no? Claro. Al menos la sensación que tengo con lo que estás explicando. Entonces nos encontramos con una pirámide con una singularidad total que tenía una esfera, que tenía un zócalo primero, que tenía una pirámide con las caras metidas hacia el interior y que tenía una esfera de coronación, por tanto 3 partes de las que tú hablabas. Respecto a las caras, ya lo hablaremos en el momento en el que corresponda, pero las superficies de las caras de la pirámide, por extraño que parezcan, presentan números que están asociados a la duración del mes lunar. Lo del mes lunar es astronómicamente complicado. No, pero a ver, desde muy antiguo hay calendarios lunares, por tanto, desde muy antiguo se sabe cuál es la duración del mes lunar. Lo que sorprende es que en las superficies de las caras laterales te dan números absolutamente exactos de lunaciones, ¿no? O sea, exactos en el sentido de que son centenares de lunaciones, ¿no? Y lo veremos esto. Pues lo veremos y en el próximo programa lo seguiremos viendo porque nos queda mucha cosa por contar de este podcast que seguiremos en el siguiente. Hablaremos de la Gran Galería, hablaremos de los canales estelares. Son cosas que nos quedan pendientes en el tintero y que seguro que os van a interesar muchísimo. Miquel, oye, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Un placer absoluto. Gracias a ti y gracias a vosotros. Y nada, pues nos vemos en el próximo. Solo recordaros, por favor, si os ha gustado este podcast, dadle a like. Lo tenéis todo en la descripción del vídeo. Ahí podéis seguirnos en las redes sociales que manejamos, donde pondremos más material extra, y suscribíos al canal si también estáis contentos con lo que solemos publicar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Un abrazo.